Bueno, muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a este webinar que tiene relación con el decreto de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, ¿cierto?, en Chile, y el estatus en el que se encuentra y vamos a hacer una conexión con la experiencia de Colombia, los aprendizajes desde modelos internacionales, en este caso desde el lado de Colombia. Tenemos a dos muy buenos amigos hoy día con nosotros que nos van a acompañar. Eh, para iniciar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Romina Reyes, soy la gerente de TRAE. TRAE es una iniciativa alojada en la Cámara de Comercio de Santiago que está impulsando la conformación del primer sistema de gestión para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Chile, dando cumplimiento así a la ley de responsabilidad extendida del productor. ¿Ya? Esta iniciativa nace hace ya varios años, más de 8 años, que está en funcionamiento en la Cámara de Comercio de Santiago y nace para y por los productores de aparatos eléctricos y electrónicos para encontrar la forma de poder conformar este sistema de gestión y dar cumplimiento a la regulación vigente. En este momento nosotros como TRAE nos encontramos en una fase de conformación del sistema de gestión. Esto quiere decir que estamos en la etapa inicial previa a la publicación del decreto supremo, ¿cierto?, que regula los residuos de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. Y en ese sentido, hacemos una invitación a todos los interesados, a las empresas que van a estar reguladas por este reglamento, a visitarnos en nuestra página web, trae.cl, y en nuestras redes sociales para poder enterarse más sobre esta iniciativa y también ponerse en contacto con nosotros si es de su interés que podamos, ¿cierto?, contarles más detalles de dónde está actualmente TRAE y la importancia y relevancia que tiene que más empresas adhieran a este sistema de gestión colectivo que busca conformarse en los próximos 2 años para poder iniciar su operación alrededor del año 2028, de acuerdo a lo que va a establecer el reglamento que será publicado en el Diario Oficial. Bueno, con esta introducción respecto de lo que es TRAE, vamos a dar paso al webinar que nos convoca hoy día. Y en esta ocasión contamos con experiencia de sistemas colectivos de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de Colombia y vamos a poder conocer mejor cómo fue el proceso de conformación, las principales barreras que enfrentaron, los desafíos y en la implementación, ¿cierto? Y los casos de éxito también que han logrado a partir de este trabajo que vienen realizando hace ya varios años en Colombia. Un detalle es que las preguntas, tal como nos habían dicho, un paréntesis, las pueden hacer a través del chat y efectivamente las vamos a responder al final del webinar. Entonces, con esto vamos a dar paso a nuestros invitados. Quisiera presentarles a dos expertos en la materia. Tenemos por una parte a Olga Ortiz, que es directora ejecutiva de Red Verde Colombia. Red Verde es un sistema de gestión para RAE que lleva ya hartos años en operación y Olga nos va a contar mejor cómo ha sido la experiencia de liderar Red Verde y también desde la conformación del mismo. Y por otro lado tenemos a Alberto Ladino, quien es el director ejecutivo de Pilas con el Ambiente, que es otro sistema de gestión, en este caso únicamente de pilas en Colombia, y ahí vamos a poder conocer mejor por qué esta diferencia, que hay dos sistemas separados, que la regulación tiene ciertas similitudes, pero también ciertas diferencias entre Colombia y Chile. En Colombia los sistemas de gestión se han ido conformando de acuerdo a distintas categorías de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, a diferencia de Chile, donde la regulación nos llama a conformar un sistema de pilas más aparatos eléctricos y electrónicos. Bueno, entonces, dadas ya las introducciones y cómo vamos a abordar este webinar, me gustaría darle el paso a Alberto para que nos pueda contar un poco más desde su experiencia y la conformación de Pilas con el Ambiente y son todas las sugerencias y feedback. Alberto, bienvenido para la etapa en la que nos encontramos nosotros. Muchas gracias. Bueno, querida Romina, muy buen día para ti y para todas las personas que nos están acompañando en el día de hoy en este webinar. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante poder compartir con
toda la región acerca de las experiencias que hemos logrado a nivel de país, de lo que se viene desarrollando, para poder tener los resultados que hoy día tenemos en nuestro país y que han servido de ejemplo y de motivación para muchos otros países en la región, en América Latina y también a nivel por ejemplo, en este momento en África, ya hay algunas intenciones de conocer acerca de lo que venimos haciendo para cogerlo como modelo. Quisiera preguntarte si ya logramos ver la presentación. Sí, se ve muy bien. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Como lo decía Romina hace un momento, mi nombre es Alberto Ladino, soy director ejecutivo de la Corporación Pilas con el Ambiente. Como lo vamos a ver más adelante, somos una corporación que se fundó a partir de la ANDI para dar respuesta a las necesidades que tenía el empresariado en todo lo que corresponde a la responsabilidad extendida del productor en cuanto a lo que hace parte a los residuos de pilas y acumuladores. Hablamos de pilas, las que son primarias y acumuladores, los secundarios que más adelante veremos con una mayor brevedad. Nos enseñaron que las pilas tienen un lado positivo y otro. ¿Me confirmas si escucha bien? Sí, se escucha, Alberto. El video se escuchó bien, ¿sí? El Sí. video. Ah, bueno. Voy a darle continuidad entonces. Nos enseñaron que las pilas tienen un lado positivo y otro negativo. El lado positivo pone en movimiento el mundo, lo hace más divertido, lo ilumina, nos ayuda a mantener el control y lo hace todo un poco más fácil. Pero cuando simplemente arrojamos las pilas a la basura, surge ese lado negativo, aquel que no vemos o simplemente no queremos ver. ¡Wow! ¡Cuánto desperdicio! En Pilas con el Ambiente creemos que si cambiamos nuestros hábitos negativos y actuamos de forma positiva, será más fácil proteger el planeta. Por eso les enseñamos a todos que negativo es ignorar el problema y positivo es ser parte de la solución. Que negativo es simplemente deshacernos de las pilas y positivo es entregarlas para reciclaje. Que positivo es proteger nuestros recursos naturales, hacerlos sostenibles. Necesitamos el apoyo de todos. Sí, el tuyo también. Si todos actuamos en positivo, podremos lograr más. Este es el manifiesto de Pilas con el Ambiente en donde vemos cómo con pequeñas acciones logramos un gran impacto a nivel ambiental. Y es así como Pilas con el Ambiente es una corporación sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir? Nosotros no recibimos ningún beneficio económico a través de lo que hacemos en la corporación, sino por el contrario, todos los recursos los percibimos a través de, deme un segundito, a través de los productores. ¿Por qué? Porque en Colombia desde el año 2005 aproximadamente se comenzó a hablar de la responsabilidad extendida del productor. No me voy a detener en el tema normativo, creo que ya a nivel de diferentes webinars nos hemos enterado acerca de cómo fue el desarrollo en Colombia. Comenzamos el año 2007 con algunos sistemas, pilas, se comenzó a hablar en Colombia junto con computadores, con iluminación en el año 2009 y se emitió la normatividad en el año 2012. Y de allí nace precisamente la necesidad de conformarse en sistemas, bien fueran individuales o colectivos, para dar la respuesta que se esperaba a través desde el Ministerio de Ambiente. Y así fue como 17 productores en su momento fueron los que fundaron Pilas con el Ambiente, que era adherido a la Asociación Nacional de Industriales ANTI, todos unidos con un solo objetivo, que era generar un manejo ambientalmente seguro de residuos y evitar que estos llegaran a relleno sanitario, que son como las diferentes características que tiene y que busca el gobierno nacional a través de este tipo de planeamiento. Vamos a hablar acerca de estos 5 temas, que son básicamente los pilares de los corporativos de Pilas con el Ambiente. La colectividad, que definitivamente genera una sinergia muy interesante a través de la cual podemos dar el cumplimiento general a este propósito. La gestión de residuos, que en definitivo comienza a generar un cambio completamente en lo que es qué pasa con el producto cuando termina su vida útil y evitamos que llegue a un relleno sanitario, pero si no tenemos una gestión adecuada, pues de nada sirve. La cobertura geográfica, que tiene que ver o está relacionada
tanto con dispositivos, nosotros lo llamamos contenedores, que instalamos a nivel nacional para que los colombianos, los consumidores tengan cómo depositar sus pilas y nosotros a través de nuestros modelos logísticos de transporte hacer la recolección. La comunicación y educación. Definitivamente si nosotros no somos conscientes de que es necesario hacer una educación para comenzar a cambiar el conocimiento de los niños que hacia un futuro van a ser los consumidores y generar en ellos unos hábitos de consumo responsable, pues va a ser muy difícil que tengamos este cambio de hábitos que son generacionales hacia futuro. Y la comunicación, que es muy importante también que demos a conocer a la comunidad lo que venimos haciendo a nivel de campañas de recolección, a nivel de gestión de residuos, de diferentes tipos de acciones a nivel de investigación y desarrollo que se vienen realizando. Y por último, algo muy importante que es la responsabilidad social. Consideramos que a través de un intercambio emocional hemos logrado precisamente aumentar la cantidad de residuos porque aún así la comunidad sigue siendo apática acerca de lo que emite la normativa en Colombia. Entonces ya entrando en materia, hablemos acerca de la colectividad, como lo vemos aquí. Pilas con el Ambiente es una organización conformada por 43 compañías. Nosotros no solamente hoy día tenemos lo que es la subcategoría de pilas acumuladoras, que son las que vemos aquí en la columna izquierda, sino también a partir del año 2024 tenemos conformado también dentro de nuestro colectivo la gestión de residuos de equipos de iluminación. Era algo que a nivel de Retorna, tal vez ya se habrán hablado en algún momento, pero faltaba y por eso fue importante incluirlo dentro de pilas, de tal manera que hoy ya somos una organización conformada por 43 organizaciones. Importante mencionar que en lo que corresponde a residuo de pilas y acumuladores, representamos a las compañías que colocan el 80% de las pilas y los acumuladores en el país, lo que demuestra que somos una representación importante para el sector, para la colectividad, para el país, para dar unos resultados a nivel de lo que es la gestión del residuo. Aquí vemos precisamente cómo está conformada la corporación. En la parte central está la Asamblea General, que está conformada precisamente por estas compañías, por los gerentes generales de cada una de las compañías que hacen parte de Pilas con el Ambiente. Y aquí es muy importante mencionar que es importante que estén los gerentes, porque son quienes toman decisiones. Dentro de nuestros estatutos y el reglamento interno de la corporación, es muy claro acerca de que cuando nosotros nos reunimos no estamos hablando de planes estratégicos a nivel de mercado, de sus organizaciones, de cómo son sus operaciones comerciales, cómo es su estructura financiera, desde ningún punto de vista. Netamente nos reunimos específicamente para hablar acerca de lo que es la gestión de residuos y lo que nos compete a nivel de dar cumplimiento normativo a esta normativa de responsabilidad extendida del productor. Entonces, la Asamblea General nombra una junta directiva. Nuestra junta directiva está conformada por 7 organizaciones y cada una de ellas tiene un suplente para que en caso de que no pueda asistir alguno de los representantes, pueda asistir su suplente, pero que tengamos junta directiva permanente. Y la junta directiva se encarga de nombrar un presidente ejecutivo, que en nuestro caso es el señor Javier Soler, que es el representante ambiental para Eneyarcer de Colombia. Eneyarcer es el productor más grande que tenemos a nivel de pilas en el país. Y de la junta directiva se desprende un director ejecutivo, que es el presente, y que a través de las diferentes y el equipo de trabajo que tenemos en la corporación, nos encargamos de convertir en realidad lo que corresponde ya a la ejecución y el cumplimiento de la normatividad. ¿Cómo está conformada la corporación adicionalmente orgánicamente? Hay una coordinadora técnica que es nuestra ingeniera Carolina Herrera. Ella se encarga de todo lo que corresponde a aspectos como gestores, programa de transparencia ética empresarial, algunos temas legales. Está Mara Camila Porras, que se encarga de la parte de comunicaciones. Sandra Rodríguez, que es nuestra analista de recolección. Ilsen Alfonso, que es nuestra analista de gestión de cobertura geográfica. Y Lorena Martínez, que es auxiliar de información, todos enfocados completamente a dar resultados en las orientaciones que nos indica la normativa vigente. Y por supuesto, como cualquier tipo de organización, tenemos una revisoría fiscal y un área contable. La revisoría fiscal aquí en Colombia tiene una función importante, digamos que de alguna manera es un ente público pagado por un privado, que es el que le
valida y le informa al gobierno nacional si estamos cumpliendo con las normas contables establecidas, jurídicas, de seguridad en el trabajo y demás, y el área contable, un outsourcing contable, que se encarga de hacer el registro de todas las operaciones que hacemos en la corporación, bien sea de proveedores, gestores, etcétera. Y por supuesto también tenemos a Retorna, en donde tenemos una serie de servicios, especialmente en la parte de comunicación y educación, y otra serie de acciones a nivel de investigación y desarrollo. Entonces, como podemos darnos cuenta, obramos y tenemos una estructura normal como cualquier tipo de organización, como cualquier tipo de empresa, tenemos nuestra formación. El segundo pilar, como lo mencionábamos, es la parte de gestión de residuos. Para la gestión de residuos, nosotros más adelante vamos a ver lo que son la parte de cobertura geográfica, pero es muy importante mencionar que nosotros tenemos 4 canales de entrega de residuos. Uno que llamamos el canal empresarial, en donde se hace la programación a través de una serie de operadores nacionales que existen. Entonces nosotros tenemos, no sé si la palabra, Romina, tú me confirmas, en Chile también se le llaman gestores. Gestores, Bien, perfecto. Muchas gracias. Entonces, un gestor es una empresa que se encarga de realizar algún tipo de gestión con el residuo. Entonces, nosotros tenemos gestores a nivel nacional y los tenemos concentrados en cerca de 4 puntos cardinales con quienes hacemos recolecciones empresariales y buscamos que se haga una concentración de tal manera que podamos transportar posteriormente hacia un centro de almacenamiento todo lo que son estas grandes cantidades de residuos de pilas. El canal comercial es aquel en donde nosotros concentramos los contenedores. Nosotros tenemos cerca de 7.000 contenedores, 8.000 contenedores, calculo ya terminando el año pasado, en donde están ubicados en centros comerciales, torres empresariales, en los aeropuertos, en colegios, en diferentes empresas, en corporaciones autónomas, que nos permiten colocar puntos de recolección y apenas ya el contenedor, por ejemplo, vamos a ver más adelante un punto de recolección de un centro comercial, cuando ya está el 80%, se programa la recolección y se llevan a los centros de acopio. Tenemos jornadas de recolección. Nosotros el año pasado ejecutamos cerca de 50 jornadas de recolección, en donde llegamos a los colombianos para acercarnos para que puedan entregar las pilas o los diferentes tipos de residuos. Vamos con otros tipos de sistemas de recolección, no vamos solos, y buscamos esas sinergias para poder llegar en un solo momento y recibir diferentes tipos de residuos. Y también tenemos entregas directas, entonces alguien puede haber una empresa que me diga, oiga, yo tengo 10 kilos de pilas, 10 kilos de pilas. Primero, recoger esa cantidad de pilas sale muy costoso. Colombia es una región de montañosa, de difícil acceso en muchas de las regiones. Es muy difícil llegar a algunas de esas regiones. Y segundo, recoger 10 kilos de pilas es exactamente que emitir la huella de carbono de 1 tonelada de pilas. Entonces no podemos solucionar algo generando otro daño. Por eso facilitamos que también la comunidad nos haga la entrega de los residuos con una entrega directamente a los gestores. Y nos pueden hacer la solicitud de recolección a través de una ventana como la ven ustedes en la parte izquierda, que es la que estamos mostrando, y que ingresan fácilmente a través de nuestra página web www.pilascolombia.com/contáctenos. ¿Qué pasa con las pilas cuando nosotros las recibimos? Posteriormente, cuando hacemos esa parte del transporte, las llevamos a un almacenamiento temporal. Cuando ya hay una cantidad importante, normalmente cerca de unas 30 toneladas de pilas, se hace la segregación por tecnologías y se lleva posteriormente a lo que es la gestión. Las pilas primarias se llevan a una trituración mecánica donde se hace la separación de los diferentes componentes y se logran recuperar metales ferrosos que se entregan a la industria de la fundición, que lo integra nuevamente a la parte de la cirúrgica en sus procesos normales. Todo lo que son los óxidos de zinc y de manganeso se utilizan para fabricar fertilizantes agrícolas. Es algo muy importante que hemos ganado en la medida que hoy día las pilas no son fabricadas con trazas de mercurio. Por eso logramos que estos óxidos se integren como materia prima de fertilizantes agrícolas. Y también hemos encontrado que hay unos componentes de masa gris que también son componentes de óxido de zinc y de manganeso que se están utilizando para fortalecer procesos de fundición, especialmente para taladros que se utilizan en la industria petrolífera. Entonces vemos cómo hemos logrado que cerca del 99% de este tipo de elementos se logren recuperar. ¿Esto lo hacemos con quién? Lo hacemos con Gaia Habitat en Bogotá y con Ecoted en Jumbo.
Gaia está en el centro del país, Jumbo Ecotel está en el sur del país, de tal manera que logramos también bajarlo o disminuir lo que es el uso de la huella de carbono en la medida que tenemos también gestores ubicados estratégicamente en el territorio nacional. De lo que llamamos los acumuladores, lo que son las pilas de los computadores, de los celulares, todo lo que son las de níquel cadmio, o ya también las de vehículos eléctricos, nosotros logramos a través de Innova y de Altero y otro proyecto que estamos terminando de desarrollar en este momento, logramos recuperar todo lo que es el litio, cobalto, coltán y metales como níquel, acero, cobre, aluminio, que posteriormente a través de procesos de refinación son exportados hacia países como Corea, como China, Estados Unidos, en donde se logra fabricar también este tipo de elementos. En Colombia no tenemos fabricación de baterías, es un paso que queremos dar hacia adelante, pero pues todavía nos hace falta un poquitico más de tecnología, pero es uno de los pasos que quisiéramos dar a través de investigación y desarrollo. Entonces aquí vemos cómo logramos también cerrar el ciclo de vida de este tipo de productos. Posteriormente, entregamos un certificado que es lo que nos obliga el artículo 22 de la resolución 851, en donde indicamos acerca de que una empresa determinada, llamamos otro generador, hizo la entrega de unos determinados residuos que están compuestos de tal tecnología y que se recuperaron tales tipos de materiales. Y de esa manera estamos garantizando que se está cerrando de una manera ambientalmente segura el residuo. Aquí es algo muy interesante de lo que hemos logrado en el tiempo. Aproximadamente el 94,56% de los residuos se llevan a un tratamiento y aprovechamiento, el 3,87% se llevan al recondicionamiento, que es algo de lo que estamos avanzando. Recondicionamiento es que logramos recuperarlos para que haya una segunda vida de este tipo de baterías como la de los computadores, de los portátiles. Entonces lo estamos recondicionando. El año pasado hicimos unas primeras pruebas, este año estamos haciendo unas segundas pruebas y esto nos ha servido precisamente para avanzar también en lo que es movilidad eléctrica. Estamos haciendo algo similar, no lógicamente para movilidad eléctrica, sino se utiliza para otros fines que posteriormente lo hablaremos en otro espacio tal vez. Disposición final, se utiliza el 1,03% y tratamiento y disposición final el 0,55%. Es decir, que en términos generales, lo que es el 1,58% se está yendo hacia una disposición final, lo que nos demuestra que tenemos una muy buena recuperación de este tipo de materiales. Aquí podemos ver lo que han sido los resultados de pilas con el ambiente desde el año 2012 hasta el año 2025. En la gráfica que vemos en la parte superior, vemos como, por ejemplo, aquí nosotros tenemos en la parte superior, en la línea marrón, es la meta que tenemos en la cantidad puesta en el mercado. La línea verde es la meta de recolección y la línea azul es la recolección real. En Colombia se colocaron unas metas que son muy por encima de lo que se podía lograr, por eso fue que se creó algo que llamamos el multicriterio, lo que nos ha permitido estar en un cumplimiento legal. Y en la parte inferior vemos lo que son los resultados de crecimiento en Colombia desde el año 2012 hasta el año 2025, proyectados ya también hasta el año 2026. Y en la parte superior vemos lo que han sido los resultados de Europa, que comenzaron en el año 1985 y cómo van sus resultados. Si nosotros logramos ver, comenzamos en el año 2012, Europa comenzó en 1985, realmente estamos avanzando de una manera adecuada. Nos muestra que no se puede pensar y calcular que los resultados son permanentemente en crecimiento, como lo muestra Europa, que desde el año 2020 en adelante ha tenido un decrecimiento y un estancamiento. Los resultados que hemos tenido en Colombia, como lo mencionaba hace un momento, las cantidades puestas en el mercado corresponden a 33.000 toneladas del año 2012 al año 2025. La meta de recolección, hemos alcanzado un 15,4% ponderado de recolección, lo que equivale a 8.808 toneladas, que era nuestra meta, pero con un resultado real de 5.156 toneladas, que equivalen en unidades a 271 millones de pilas. Quiero que, para que ustedes hagan un poquitico más o menos de idea de qué es esto corresponde a 2,59 veces la Gran Torre de Santiago llena de pilas. Eso es lo que le hemos arrebatado precisamente a los rellenos sanitarios para evitar que lleguen a este sitio, a este tipo de espacios.
Nuestro tercer pilar, como lo mencionábamos hace un momento, es la cobertura geográfica. Y aquí en cobertura geográfica tenemos que hablar acerca de que Colombia está distribuida en 32 departamentos. Esta es nuestra distribución geográfica. Tenemos aquí una relación de 6.411 contenedores. Realmente el año pasado ya llegamos a cerca de 8.000. Todavía no tengo la cifra final, pero ya tenemos una cobertura general. Y aquí podemos ver cómo son estos puntos de recolección. Esto es lo que hemos logrado en los centros comerciales, que hoy día se convierten, miren ustedes cómo cada centro comercial le coloca su toque personal, en un centro comercial donde le colocaron hasta iluminación a cada uno de los contenedores y que lo hace muy bonito. Es en un centro comercial que se llama Salitre Plaza en Bogotá, en donde se ha convertido hasta en un centro de encuentro de las familias, un centro de una convocatoria. Y aquí vemos los contenedores de pilas, de insecticidas, de computadores y periféricos. Hay de diferentes tipos de contenedores. Aquí pueden ustedes ver lo que son los contenedores que hemos diseñado nosotros para cada uno de los tipos de usos. No todos se utilizan exactamente igual. Cada uno de ellos tiene un destino específico. El que vemos aquí en la parte inferior izquierda es el contenedor que tenemos de iluminación que lo diseñamos en el antepasado. El cuarto pilar es la parte de comunicaciones, como lo mencionábamos, es muy importante para nosotros, la parte de educación. Por eso la parte de capacitación la tenemos distribuida en un espacio que se llama Escuela Ambiental, en donde todos los miércoles de 8:30 a 10:30 de la mañana tenemos un espacio abierto para que la comunidad se conecte. Es increíble, todos los miércoles hay como mínimo 50 personas que están participando. ¿Cómo se enteran? A través de nuestras redes sociales, por invitados, pero siempre tenemos mínimo 50 personas que están haciendo parte de nuestra Escuela Ambiental Pilosa para conocer acerca de qué es lo que está pasando en Colombia, qué está pasando a nivel del mundo, cómo estamos aportando y cómo podemos todos ayudar. Es un espacio, como lo mencionó, abierto, en donde simplemente ingresan y ya hacen parte de nuestra Escuela Ambiental Pilosa. Pero también tenemos otro espacio que se llama nuestra Red Pilosa, a través del cual llegamos a todo el tejido social y le hablamos a cada uno de ellos de acuerdo a su característica. Tenemos uno que son de cambios generacionales, que están dirigidos netamente a colegios y universidades, el otro que son responsables con partida como generadores, que son los hoteles, el sector salud, resguardos indígenas que tenemos en Colombia e iglesias, y otros que tienen una responsabilidad con la cultura ambiental, como son las empresas, los municipios, los centros comerciales, las corporaciones autónomas, las cajas de compensación, y aquí ya tenemos hoy día conjuntos residenciales que lo hemos integrado en la última oportunidad. Este es un reto en donde inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre y se le reconoce por la labor que haya realizado a nivel de educación, pero que se tiene que traducir definitivamente en entrega de residuos. Y se les entrega algo que llamamos nosotros nuestro sello ambiental piloso, que está conformado por un diploma en pergamino y una medalla. Creo que a Romina le entregué, le di una cuando vino aquí a Colombia. Así que es una iniciativa donde buscamos que ellos se hagan parte de este tipo de retos a través de algo adicional. Este es nuestro diploma precisamente y esta es la medalla ambiental. Y vemos aquí como ya muchos de ellos ya lo tienen, lo tuvieron y lo colocan ya dentro de sus vitrinas ambientales y comenzamos de esta manera a propiciar un ambiente completamente diferente con estas comunidades. Nuestras redes sociales definitivamente son un mecanismo muy importante. En Facebook nos encuentran, tenemos ya una comunidad de cerca de 380.000 seguidores. Nos encuentran como Comunidad Eco. En Instagram, en LinkedIn, nos encuentran como Pilas con el Ambiente, igual en nuestro canal de YouTube. En X nos encuentran como @Pilas Colombia. Y en nuestro canal de TikTok también estamos como Pilas Colombia. Entonces, allí los invitamos a que nos conozcan, que nos puedan seguir, que puedan ver lo que venimos haciendo continuamente. Es información acerca de lo que hacemos en Pilas con el Ambiente, a nivel de las campañas, etcétera. Y por último, tenemos nuestro pilar de responsabilidad social empresarial. Para nosotros es muy importante generar espacios en donde nosotros podemos también generar algún tipo de intercambio con la comunidad por cada una de las pilas que nos entrega. Por eso, aquí en Colombia tenemos la Fundación Sanar, que es una fundación que ayuda a los niños que desafortunadamente padecen del cáncer. Y por cada kilo de pilas que nos entregan los colombianos, nosotros les entregamos recursos económicos.
Hasta el año antepasado fueron 2.200 niños que hemos ayudado desde el año 2019 hasta el año 2024. Todavía no tenemos la cifra del año pasado. Queremos dejarlos con un niño, unos niños de la Fundación Sanar que nos invitan precisamente a que les sigamos ayudando. Hola, soy Paulina, tengo 6 años. Hola, mi nombre es Roberto Steven, tengo 11 años. Gracias a todos los colombianos que donan sus pilas. En los contenedores de pilas con el ambiente. Con tus pilas nos ayudan A todos los niños de Sanar. Sigue recolectando tus pilas. Esto es uno de los grandes logros que hemos alcanzado, porque definitivamente veíamos que los colombianos seguían arrojando las pilas como muy fácil, teniendo en Colombia unas metas. Por eso lo que pensamos fue cómo generamos un intercambio emocional con las personas y lo buscamos por este medio y lo logramos. Otro de los aspectos importantes es que también por la entrega de pilas nosotros también sembramos árboles a través de la Fundación Natura, que desarrolla la carrera verde hacia el mes de abril en el país, donde se unen distintas organizaciones. Retorna también hace parte de esta iniciativa y sembramos árboles ya en Pilas con el ambiente calculo que hemos sembrado cerca de unos 1.500 árboles. Hemos contribuido también entonces de esta manera a devolverle oxígeno al planeta. Aquí tenemos algo de los informes que en algún momento los pueden, si Romina los quiere ver, con todo gusto se los podemos compartir. Y aquí hay de los grandes hitos que hemos roto en la historia de Pilas con el ambiente. Representamos más de 30 compañías, como lo veíamos hace un momento. Antiguamente éramos 30, ya somos 43 compañías, no representamos el 70, representamos el 80%. Hemos recolectado más de 4.500 toneladas de pilas, como lo veíamos, somos más de 5.100 algo toneladas de pilas, 271 millones de pilas. Somos el primer y único país de la región que garantiza el cierre ambiental de residuos tanto de pilas y acumuladores y queremos que Chile sea el segundo y que seamos allí los dos de la mano para poder romper con este esquema que tenemos a nivel de la región. Hemos aprovechado aspectos importantes a través de investigación y desarrollo para la recuperación de los diferentes materiales, más de 4 millones de colombianos que hemos capacitado y por supuesto a través de nuestros contenedores nos hemos acercado a cerca de 394 municipios de los 1.104 que hacen parte de nuestro territorio nacional. Romina, espero no haber pasado mucho de tiempo, espero que esta información haya sido de gran ayuda y por supuesto estamos muy pendientes a cualquier otra información que requieran de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Sí, todo bien con el tiempo y te agradezco mucho tu presentación. Es muy interesante el trabajo que están haciendo desde ya el 2012, así que hay harta experiencia ganada en Colombia que, por cierto, a nosotros nos va a servir muchísimo en el entendido de que todavía no empezamos a operar un sistema como tal, entonces poder adelantarnos y conocer la experiencia de Colombia es de bastante ayuda. Entonces ahí, por supuesto, nosotros vamos a seguir en contacto para que nos puedan ir guiando, ¿cierto? Desde la vereda de ustedes que, como te decía yo cuando estuve por allá, están en el futuro respecto de nuestra operación. Entonces, por supuesto que es muy valiosa la información que nos entregaste y también felicitarlos por el trabajo que están haciendo, que tiene ese componente de responsabilidad social, y están trabajando con niños, están ayudando a reforestar o forestar con plantaciones de árboles. Entonces es un componente que a veces a uno se le pierde en esto de operar, ¿cierto? Y de gestionar, pero los felicito también por eso. Como habíamos dicho al inicio, las preguntas las vamos a hacer al final de las exposiciones, entonces ahora le vamos a dar el paso a Olga. Muchas gracias, Alberto. Olga Ortiz nos va también a contar cómo les ha ido a ellos con el sistema de gestión que está liderando. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a Romina y a TRAE, el equipo de TRAE. Es para nosotros un honor poder participar en este tipo de actividades de intercambio que nos permiten fortalecer este tipo de modelos en la región. Entonces, primero, por favor, me dices si están viendo mi pantalla. Se ve tu pantalla y ahora se ve la PPT en
Perfecto. Bueno, entonces, acá muchos de los temas que estamos hablando, Alberto ya los presentó para contar un poco del contexto de Colombia. Sin embargo, voy a hacer un poquito de reiteración en alguno de ellos para poder dar contexto y avanzar en el tema de ya cómo se hace la gestión de red verde. Pues como ustedes saben, todo lo que hacemos en Colombia en temas de las organizaciones de productores de responsabilidad se basan en el principio de responsabilidad extendida del productor. Esto empezó en años anteriores para otro tipo de corrientes que no tenían que ver con residuos electrónicos, sino eran precisamente residuos peligrosos como envases de medicamentos, envases de plaguicidas, también con algunos residuos de condiciones especiales como las llantas, y luego fue migrando hasta llegar al tema de aparatos eléctricos y electrónicos. Como lo indicaba Alberto, las primeras resoluciones eran basadas en generar los primeros sistemas de recolección y de gestión de RAE para pilas y acumuladores, para computadores y periféricos y para iluminación, residuos de iluminación con mercurio. Este fue como el primer ensayo y de ahí a partir se empezaron a crear estos modelos de cómo podía funcionar. Inicialmente tenían unas obligaciones de meta, de comunicación, pero el modelo era un poco diferente de cómo funcionaba. A partir de eso se generó todo un marco normativo que creo que esto es un punto muy a favor de lo que ha pasado en Colombia y lo nombro más adelante. Y es que realmente para que esto también tenga efectividad, pues no se puede estar solo, ¿no? Se requiere todo un marco normativo que asigne responsabilidades a los diferentes actores, que el tema de responsabilidad extendida del productor no sea de exclusividad del productor, sino que también se entiendan que se requiere que las autoridades ambientales, los entes territoriales, que el usuario, el comercializador, el gestor, tenga unas responsabilidades definidas. Todo este marco normativo se ha desarrollado, tenemos una ley, una política nacional con metas que se revisan cada 5 años de cómo van evolucionando esas metas establecidas en la política. Tenemos decretos que luego nuevamente acabaron de afinar esas responsabilidades y obligaciones de cada uno de los actores. Tenemos incluso un registro donde ya también, aunque no es un tema totalmente ambiental, se va también a tema de comercio. Quienes ponen productos en el mercado deben registrarlo, sea fabricación o importación, para que podamos verificar quiénes tienen la obligación de cumplir con estas resoluciones o este marco normativo. Y finalmente llegamos a la resolución 851, es del 2022, pero su implementación empezó en el 2024. Eso hizo que los que ya estaban formulados, pilas, computadores y residuos de iluminación, fueran derogadas esas resoluciones y migraran a este nuevo modelo de evaluación para los RAE. Pero eso también implicó que se incluyeran nuevas categorías. Normalmente cuando nosotros hablamos de clasificación de los aparatos eléctricos y electrónicos, nos vamos a la directiva europea, sea la del 2002 o la del 2012, que manejan 10 o 6 categorías dependiendo de la que estemos hablando, pero en Colombia hay una clasificación propia. Es una metodología que no tiene otra región, sino que se adaptó acá en el país para asegurarse que todos los aparatos entraran. Entonces acá miraron cada una de las subpartidas arancelarias que entran en el mercado para mirar cuál de ellas cumplía con lo que se considera un aparato eléctrico y electrónico, y de ahí lo clasificaron en tres grandes categorías. La primera es de aparatos electrodomésticos, que tiene 10 subcategorías. La segunda es electrónica de equipos de telecomunicaciones, que también tiene 10 subcategorías. Y la tercera es maquinaria de equipo eléctrico, que tiene 11 categorías, perdón. En total son 33. Acá es importante ver cómo cambiamos este modelo, y por eso es que tenemos tanta variedad de sistemas de recolección, porque pues esto es un universo y cada una de las subcategorías tiene, y de aparatos en general, tiene unas características de logística inversa que son muy particulares. No es lo mismo recoger una pila que recoger una nevera o un computador, que un recibo de iluminación, y acá es donde entramos por eso casi a especializarnos por tipo de aparatos. Dentro de esta misma resolución, cada una de estas subpartidas arancelarias que les estoy comentando se clasificó de consumo masivo y de uso industrial. Las de consumo masivo son las que están reguladas por esta resolución, donde nos piden que si ya están acá en consumo masivo, les montemos un sistema de recolección vigilado por una autoridad ambiental. En este caso también cada una de las subpartidas es clasificada por la duración de su vida como producto. Entonces pueden ser de vida corta, de vida media o larga, y de acuerdo a eso van avanzando las metas. Esto que ustedes ven acá es un extracto de la resolución
pero a 2030 ustedes pueden ver cómo vamos avanzando gradualmente de los porcentajes. Esto es para los sistemas que nunca habíamos tenido resoluciones anteriores, es decir, estos porcentajes son para aparatos que no eran pilas, no eran computadores ni iluminación, y acá es donde vemos cómo van evolucionando. Pero al final, tanto los que ya venían regulados como los que están por primera vez con sistemas desde el 2024 tienen que llegar al 65% de lo puesto en el mercado en algún momento y de ahí en adelante esa va a ser la meta para cada año. También, como lo decía Alberto, nosotros nos medimos por indicadores de recolección, algo que se llama evaluación multicriterio, que lo que nos permite es ver que como las metas de recolección son solo uno de los componentes, pero no es lo único que requiere hacer el productor, de alguna manera nos valían esfuerzos adicionales que se hacen en otros componentes y que también generan un impacto en la gestión integral de los RAE. Entonces, el principal punto es el indicador de recolección y gestión, que es esta meta de recolección anual. Perdón. El segundo es el indicador de cobertura geográfica, que es cómo avanzamos en el territorio, porque claro, la logística inversa suele ser un poco más fácil y más fácil entre comillas, pero un poco más eh, eficiente y costo eficiente en ciudades donde tenemos cobertura, en ciudades principales, en donde hay de pronto algunas condiciones para llegar al territorio más accesibles. Pero acá lo que piden es que a medida que vayamos logrando una mayor cobertura, pues nos lo reconocen porque logramos llegar a zonas donde también está la misma problemática, pero que de pronto se podrían ver aisladas de los sistemas de recolección y gestión. También nos valoran cuánto invertimos en informar y sensibilizar a los consumidores. Yo creo que este es un tema que tanto, no solamente es un tema de Colombia, sino en general de la región. Todavía hay mucho desconocimiento de qué es un RAE, cuál es el impacto ambiental, cuál es el canal adecuado, porque muchos de nuestros países lo entregan a canales informales, lo botan en la basura normal, lo acumulan en sus casas y no entienden todavía cómo que hay unos sistemas y hay unas posibilidades de devolver estos residuos y darles una gestión adecuada. Por eso, invertir en la comunicación y en la sensibilización se vuelve un tema relevante. Otro punto es la investigación aplicada y el desarrollo experimental, es decir, cuánto invertimos en generar capacidades técnicas para que se puedan hacer aprovechamiento en nuestros países. El tema de RAE en Colombia empezó hace, no sé, tal vez 15 años a generarse este sector ya formal, a tramitar licencias ambientales, a tener condiciones técnicas, a implementar estándares internacionales para poder ser la gestión adecuada, pero tenemos unas limitaciones de tecnología y de capacidad para poder hacer aprovechamiento local y no tener que exportar todo a algunos países de Europa o otros países en otras regiones. Entonces, lo que acá nos piden es empecemos a desarrollar capacidades locales porque eso hace que sea mucho más valorizable el material y que se genere una economía alrededor de este sector. Y finalmente, el último indicador pide de todo lo que se recolecta, se evalúe que tiene posibilidad de seguir extendiéndose la vida útil. No sé, pongo un ejemplo, si un televisor que nos entregaron todavía puede estar útil, solo hay que cambiarle de pronto algunos de sus componentes. Si se le puede extender la vida útil, pues esto también nos lo valoran siempre y cuando haya sido recolectado por nosotros dentro de nuestro sistema y gestionado por nuestros gestores en el reacondicionamiento, remanufactura o reparación. Todo esto al final nos dice que nos tiene cada uno de los ítems un puntaje. El máximo puntaje a obtener son 100 puntos, el mínimo son 75, nos lo evalúan anualmente y todos los 5 indicadores suman 110 de tal manera que uno puede jugar con ellos. ¿Cómo lo hace Red Verde? Acá esto era como el contexto de la normatividad, de cómo funciona. Ahora voy a hablar específicamente de Red Verde. Red Verde tiene una particularidad y es que empezó como un programa voluntario. Como yo les decía, nosotros teníamos la obligación desde el 2024, pero Red Verde se adelantó con 8 empresas que pues son conocidas y son grandes representantes de la gestión de electrodomésticos y empezaron ellos de manera voluntaria anticipándose a este tipo de resolución. Sabíamos que iba a salir en algún momento, entonces empezaron a prepararse para poder saber cómo iba a ser la logística inversa. Y los primeros aparatos con los que empezaron fueron neveras, sabiendo que son aparatos grandes que no se trasladan fácilmente a un punto de recolección, que básicamente la persona que lo decide desechar requiere que se le recoja de manera casi inmediata o a los 2 o 3 días, no puede pasar mucho tiempo, y pues que también tiene un costo diferente. También eso empezó unido con un proyecto de la Unidad Técnica de Ozono, que es un departamento escrito del Ministerio de Ambiente,
que tenían una obligación de país para hacer una gestión de los gases refrigerantes que contaminaban la capa, pues afectaban la capa de ozono. Entonces, eso también se unió entre la necesidad del país de gestionar todos estos gases y empezar a mirar cuáles de las neveras antiguas que tenían estos gases que podían ser, eh, podían llegar a afectar la capa de ozono, que podían tener efecto invernadero. Empezamos a mirar cómo se gestionaba la recolección de estos electrodomésticos antiguos para apoyar esa iniciativa del proyecto de la Unidad Técnica de Ozono, pero al mismo tiempo conocer un modelo de logística inversa para este tipo de aparatos. Luego fuimos migrando a otros aparatos como lavadoras, televisores, hornos, microondas. Finalmente, desde 2023 empezamos a abarcar todos los electrodomésticos dentro de la clasificación que está en Colombia, que se considera electrodomésticos. Y hoy en día, para ya para el 2026, contamos con 40 afiliados. Pasamos de 8 a 40, que son empresas que son del sector que importan todo tipo de este tipo de aparatos. Y esto nos ha hecho pues tener una gran experiencia y ser el único sistema que viene enfocado en electrodomésticos que ya vienen con un conocimiento y una preparación previa. Que cuando me refiero a electrodomésticos, ¿cuál es este alcance de red verde? Entonces recolectamos cocinas y hornos, en seres de audio y video que pues son televisores, equipos de sonido, en seres mayores de hogar que son lavadoras, secadoras, menores de hogar como las aspiradoras, los menores personales que pueden ser la afeitadora, el cepillo de dientes eléctrico, la plancha, el secador, los menores de cocina, que ahí es un universo el picatodo, la licuadora, los enseres de calentamiento que también pueden entrar algunos de cocina como la sanduchera, también puede entrar la plancha, las herramientas, los equipos de acondicionamiento de aire y lo de refrigeración doméstica y comercial, acá aclarando que no solo hacemos énfasis en doméstica, que es la que tenemos en nuestro hogar, sino también la que exhibe producto, que es la que se considera comercial. ¿Cómo funciona el sistema? Es muy similar a lo que funciona, como funciona el de pilas, pero pues acá lo que tenemos es la particularidad del aparato. Entonces nosotros conectamos a estos productores que después de poner el producto los distribuidores, pues ya los compra el hogar o los compran empresas privadas y públicas y cuando toman la decisión de devolverlos, nosotros ponemos diferentes mecanismos que se basan en alternativas que hemos ido diseñando para ver cuáles nos funciona mejor y cuál de pronto nos puede ayudar a acercarnos dependiendo del tipo de aparato. Por ejemplo, tenemos puntos fijos que están enfocados en unos contenedores para recibir electrodomésticos de pequeño tamaño. Ahí no se llevan neveras y lavadoras, pues porque normalmente la gente no lo traslada y no podríamos tener la custodia. Jornadas o campañas que son actividades esporádicas en ciudades o en algunas organizaciones donde no podemos tener presencia permanente, pero que queremos llevar una solución. Ahí no lo hacemos solo, nos unimos con sistemas como el de pilas, como el de llantas, con otros sistemas incluso que hacen lo mismo que Red Verde, para poder llegar y brindar una solución a esas zonas donde no podemos llegar de manera permanente. Puerta a puerta es un sistema que sí, o sea, es un mecanismo de recolección que ha sido muy efectivo para Red Verde, que sí tenemos que ofrecerle al usuario y es recogerle sin costo el electrodoméstico en su hogar. Eso lo hacemos solo en ciudades donde tenemos posibilidad de hacer gestiones casi en ciudades principales, porque pues si no sería muy costoso hacerlo puerta a puerta, cada nevera, cada lavadora, pero sí lo hemos implementado en ciudades principales y los municipios aledaños a estas ciudades para que podamos empezar a crear esta cultura de devolución sin costo a los usuarios. Esto sobre todo va muy enfocado al usuario del sector residencial o del hogar. Tenemos también proyectos de sustitución. Esto también ha sido algo que nació desde la parte voluntaria de Red Verde, o sea, cuando éramos de esta modalidad voluntaria. Y es proyectos donde nos apalancamos en diferentes organizaciones que promueven, por ejemplo, acá hay una organización que promueve, que utiliza recursos, consume. Entonces lo que buscamos es que se haga un reemplazo de estos aparatos, porque sobre todo los que consumen más energía son los antiguos. Ahí acá me dicen si se mantiene la señal, si llegara alguna desconexión. Em, y en este momento esos proyectos de sustitución promueven entonces el aprovechamiento, el menor consumo de energía a través de darles a una tarifa preferencial un nuevo aparato siempre y cuando nos entreguen el antiguo. Y tenemos otros mecanismos que pues ya acá después los
relataré. Una vez que tenemos estos mecanismos, esto llega a empresas con licencia ambiental, que son nuestros gestores. Ellos son quienes definen qué tiene posibilidad de ser preparado para la reutilización y lo que definitivamente no se le tiene que descontaminar, es decir, retirar la parte contaminante del aparato, que por ejemplo en una aspiradora de estas inteligentes pues va a ser la batería de litio, en una nevera va a ser el gas refrigerante y la espuma, y así dependiendo del tipo de aparato, un televisor puede ser los tubos de rayos catódicos, etcétera, se descontamina, eso se va pues a disposición final con ya gestores especializados en residuos peligrosos, lo demás se va para aprovechamiento que puede ser a través de reciclaje nacional o internacional. Ese es el modelo en general, cómo funciona. Acá hablando muy rápidamente de Red Verde, también tenemos una asamblea general, que es donde están afilian las principales empresas que están unidas al colectivo Red Verde. De esas se seleccionan solamente 5 actualmente, que son las fundadoras de Red Verde, las que hacen parte y las que conforman la junta directiva, que en este caso son el G, Mave, ACEP, Whirlpool y Panasonic. Tenemos la dirección ejecutiva que está a mi cargo y cada una de las coordinaciones son otros sistemas que también le ofrecen una solución de entrega de residuos al usuario, es decir, el usuario puede llevar diferentes tipos de aparatos, tipos de residuos, para que en un mismo punto pueda hacer una disposición adecuada. Nuestros contenedores para electrodomésticos menores son estos. Tenemos algunos centros de acopio, el puerta a puerta, el sustitución. También los gestores tienen un trabajo. Los gestores no solamente se alían a Red Verde, sino que tienen a veces sus propios canales donde ya les llegan los residuos a través de clientes que han desarrollado a lo largo de los años. Entonces, llegamos a unos acuerdos que les llamamos de cadena, donde les decimos, ingresen eso a nuestro sistema de recolección y gestión y les reconocemos la gestión de estos residuos. Las entregas de los asociados acá es un punto clave y es algo que también requiere mucho compromiso de las empresas que hagan parte de un sistema, y es que los residuos que generan, sea propios, sean de residuos postindustriales, sean residuos también incluso de iniciativas de sustitución o estrategias comerciales que desarrollen, deben ser entregadas a los sistemas porque no se pueden desviar estos flujos, sino que realmente deben alimentar el sistema al que pertenecen. Y hemos entrado a hacer proyectos o empezado a intentar, todavía nos hace falta mucho trabajo, proyectos con el sector informal, que el sector informal es supremamente amplio, hay sector informal y sector ilegal. Nosotros lo que queremos es empezar a trabajar con asociaciones de recicladores que acá son formales y son legales, pero que tienen prohibido recoger el RAE o residuos electrodomésticos. Sin embargo, lo hacen. Terminan llegando a estos centros de acopio para residuos aprovechables. Lo que queremos es hacer una intermediación para que cuando lleguen a estos centros de acopio, nos lo entregan a nosotros reconociendo la logística que ellos hacen, no comprando el residuo, sino reconociendo la labor de ir puerta a puerta. Acá para darles un estimado de lo que hemos hecho de manera voluntaria, pues empezamos a hacer estas metas del 2019 hasta el 2023, fue de manera voluntaria. Ya la primera meta obligatoria fue el 2024, que teníamos 879.000 kilogramos, o sea, 879 toneladas. Recogimos 2.232 toneladas y ya si lo vemos para el 2025, acá no los tengo todavía incluido, pero vamos alrededor de ya casi 14.000 de acumulado desde el 2019 hasta el 2025, porque nuestra meta de 2025 eran de casi 2.000 toneladas y a cierre, todavía nos hacen falta cerrar las cifras, a cierre de noviembre íbamos 2.700 cumpliendo con todas las metas que teníamos para el 2025. En cobertura geográfica, como lo explicaba Alberto, pues nuestro país tiene unas particularidades de relieve, de condiciones de infraestructura para llegar a algunas zonas que hacen más difícil hacer la logística inversa o en unas zonas mucho más fácil. La mayoría de gestores están muy centralizados o están en ciudades donde, como Barranquilla, en Bucaramanga, en Bogotá, en Cali, pero pues en estas zonas como Amazonas, Caquetá, Putumayo, generalmente no hay gestores. Entonces, lo que hacemos nosotros en estas zonas azules, por ejemplo, también San Andrés, que es una isla, lo que hacemos es ir una vez al año y eso no lo reconoce la autoridad ambiental por hacer el esfuerzo, porque acá toca traerlos en barco, en el Amazonas incluso en una barcacita primero, luego trasladarlo en avión o o luego hacer una ruta por carretera, pero que es mucho más extensa. Entonces, todo esto, pues, nos lo validan las zonas azules.
nos dan unos puntajes especiales. Este año pues los cumplimos nosotros todos. También si ubicamos un contenedor en estas zonas y aparte hacemos una campaña, obtenemos unos puntos donde ven las zonas en amarillo, es donde básicamente en las ciudades principales que están dentro de estas zonas en amarillo es donde hacemos puerta a puerta. Y Red Verde si no tiene tantos contenedores porque Alberto hablaba de tener casi 7.000, nosotros no tenemos sino alrededor de casi 30 contenedores a nivel nacional porque como la mayoría de nuestros aparatos tenemos servicio puerta a puerta, la mayoría de los aparatos no lo entregan bajo esa modalidad. Esto es lo que hemos hecho hasta el momento en cobertura. Para informar y sensibilizar, nosotros contratamos una agencia de comunicaciones especializada para que nos haga alimentación en la página web y en las redes sociales. Actualmente tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos LinkedIn. Queremos empezar a ingresar de pronto a TikTok para llegarle a un público más joven. Y esto es todo un otro lenguaje porque uno tiene que saber que este es un medio más económico y mucho más de amplia difusión, porque los medios masivos a veces suelen ser muy costosos. Sin embargo, buscamos em, a través de alianzas estratégicas, algunas apariciones en medios masivos, en periódicos, en programas de televisión o en canales regionales para impulsar que la gente empiece a conocernos. También tenemos junto con Alberto el programa de llantas, el programa de baterías de plomo ácido, el de insecticidas de uso doméstico y el de computadores, una alianza que se llama Grupo Retorna, donde conformó un programa, un equipo especializado en educación que va a empresas, a colegios, a universidades, a ferias, para contar de manera lúdica, de pronto no tan técnica, contando todo esto de los indicadores, de las metas, sino ya contando qué es un RAE y llegándole más a la persona del común para que empecemos a sensibilizarlos. Y en investigación y desarrollo experimental, que también está dentro de los 5 indicadores, nosotros nos hemos enfocado en los últimos 2 años en proyectos que valoricen o que permitan que la gestión de la espuma de las neveras sea mucho más costo eficiente. Actualmente la espuma se separa, ocupa mucho volumen en las plantas, el traslado en los vehículos hasta un punto donde se le haga la gestión es bastante costoso porque ocupa mucho volumen, pero realmente, y pues la logística no es costo eficiente y aparte nos cobran por hacer la disposición adecuada o le cobran al gestor. Entonces lo que hacemos actualmente es buscar procesos de valorización donde el gestor consiga algunos clientes interesados en la espuma, pero que se garantice que no va a generar ningún tipo de contaminación una vez sea aprovechada. Entonces, hicimos un primer proyecto para hacer placas de yeso que permitieran generar, sí, como paneles aislantes, pero este proyecto lo detuvimos un momento porque conseguimos muy pocos aliados. Acá no solamente buscamos hacer la investigación y decir sí, sí es viable, sino de una vez encadenarlo con algunas empresas que puedan estar interesados en el material. Como no conseguimos muchas empresas interesadas, lo detuvimos y empezamos en paralelo uno, que es para hacer como con esta espuma cambiarle un poco las condiciones físicas y de eh, asegurar que se pudiera aprovechar el poder calorífico de la espuma para alimentar hornos y calderas industriales. Actualmente, si uno lo envía a un horno cementero, le cobran por disposición. Acá lo que se busca es que se haga una valorización. Hemos hecho el diseño experimental de las briquetas, ya tenemos la primera fase con el cierre del proyecto. Ya lo que vamos a hacer es un piloto para mirar cómo nos funciona este tema. Eso lo vamos a hacer en 2026. Entonces, por ahora nos hemos enfocado solamente en la espuma de los neveros, pero la idea es buscar otras alternativas de otros tipos de aparatos. Y en fomento a economía circular, la norma nos pide que reparemos, reacondicionemos o remanufacturemos. Cada una de esas 3 palabras tiene unas condiciones técnicas diferentes y unos requerimientos diferentes, pero nos piden que lo hagamos a través del gestor. Es decir, el gestor tiene que especializarse en que cuando llegue a la planta también esté en la capacidad de hacer cualquiera de estas 3 actividades. Actualmente nuestros gestores con los que trabaja Red Verde no tienen mucha experiencia todavía en reparación de electrodomésticos. Ellos se han enfocado mucho en computadores, telefonía celular y este tipo de aparatos todavía les hace falta, digamos, más entrenamiento y más capacidades, porque pues acá implica conseguir repuestos, tener un control de calidad, un manejo de garantías y también creo que también hace falta acá en Colombia bastante cultura alrededor de la compra o la adquisición de productos de segunda mano, por lo cual eso todavía sigue siendo un tema que tenemos que impulsar para poder apostarle a este indicador. Pero no nos quedamos quietos, nos hemos apoyado con proyectos de cooperación internacional para promover algunas iniciativas que aunque no le apuntan directamente al indicador y directamente lo favorece. Por ejemplo, crear
reglamentos técnicos a través de nuestra entidad de normalización o estandarización para que puedan saber cuándo se dice que un producto puede ser correctamente reacondicionado, remanufacturado, reparado, condiciones así que promuevan también estos modelos circulares de aparatos de segunda mano. Eso lo hicimos con GIZ, que ya también se finalizó el proyecto, pero ahí vamos viendo cómo podemos ir apoyándonos a través de estos proyectos para conocer cómo es la gestión de la extensión de la vida útil de los aparatos electrodomésticos. Y algo también que considero muy importante y que puede ser de mucha utilidad para cualquier sistema de recolección y gestión es crear una plataforma de control de la información. Normalmente lo empieza haciendo de una manera muy manual, llevando la trazabilidad de pronto a través de Excel o alguna herramienta similar, pero nosotros desarrollamos desde hace unos años una plataforma, un software propio que permite desde que el usuario nos pide una recolección, saber los datos, que para qué sirven los datos, para entender la mecánica, entender el público que nos está entregando los RAEs, una forma de caracterizarlos demográficamente, si son mujeres, si son hombres, el nivel de, no sé, de educación que nos entrega, dónde se encuentra ubicado, en qué edad se encuentra también para saber a quién apuntarles las comunicaciones. También llevamos desde la recolección la ruta, la efectividad, cuántos kilogramos, cuántos aparatos. Ustedes se dan cuenta acá. Nosotros en esta plataforma podemos saber televisores, cuántos nos entregaron, el precio promedio, y así vamos llevando una trazabilidad por año y nos permite llevar una estadísticas de ciudades, municipios, alcance, etcétera. Lo mismo acá, si ustedes se dan cuenta, la misma plataforma también nos ayuda a ver un tema de cobertura, cuánto nos entregaron, ubicarlas por ay, Dios, coordenadas, por todos. Acá se pueden obtener bastantes insumos, también lo podemos clasificar por qué mecanismo de recolección, así vamos sabiendo cuál es el más efectivo, y etcétera, etcétera. Acá, digamos que esto permite tener una base de datos bastante importante para poder alimentar y tomar decisiones estratégicas en un sistema. Acá ya para finalizar, quiero hablar de dos puntos, facilitadores y factores de éxito y luego los retos. En facilitadores y factores de éxito, considero que resalto acá el tema de trabajo multiactor. Pongo un caso que nosotros tenemos desde la regulación de nosotros, es el Comité Nacional de RAE, que está compuesto por el Ministerio de Ambiente, el Comercio, el de Salud, el de Educación, donde también participan eh, dos representantes del sector productivo, que en este caso lo hacen a través del gremio, de gremios de comercializadores y gremios de fabricantes e importadores de aparatos eléctricos y electrónicos, de proyectos de cooperación internacional, de gestores, y cada una de estas mesas nos permite tener diálogos para decir qué tan efectiva ha sido la implementación de la resolución, como dónde tenemos obstáculos para poder hacer cumplimiento de la normatividad o al contrario que nos ha funcionado mucho, también para poder tener esta oportunidad sí, de intercambiar experiencias desde una vista, desde una perspectiva, perdón, de diferentes actores, porque eso lo nutre mucho más y nos permite tomar decisiones más acertadas. Alianzas estratégicas para todo, para comunicaciones, para proyectos, para recolección. Yo creo que acá esto, incluso para financiación también, porque uno puede acá apalancar algunos proyectos. Nosotros somos organizaciones sin ánimo de lucro, pero podemos lograr algunos apalancamientos de financiación, así sean pequeños, sean proyectos de comunicación, sean capacitaciones técnicas, pero todo este tipo de insumos o recursos que nos ofrecen las alianzas nos ayudan a hacer mucho más costo efectiva la operación. Pongo acá el caso con la Asociación Retorna, que les he venido contando. Somos 6 programas de diferentes corrientes, pero que trabajamos juntos. En este caso, 3 somos de RAE, pero diferentes tipos de aparatos. Y eso nos permite llegar a muchos lugares sin tener tantos costos. También nos permite intercambiar experiencias. Nos permite también dar soluciones integrales. Tenemos oficinas, por ejemplo, en conjunto, lo cual nos ayuda a reducir costos fijos, etcétera. Participación en proyectos de cooperación internacional. Les contaba el caso del PNUD, que fue con el que empezamos para recolectar los gases refrigerantes de las neveras, pero creo que sí hemos hecho con otros proyectos que de verdad fomentan. Por ejemplo, no sé, hace poco se hizo uno con GIZ, donde hizo GIZ, que es la cooperación alemana, hizo una encuesta sobre el tema de la gestión de RAE, de cómo lo ven los ciudadanos, a través pagaron una consultoría especializada, y esos resultados nos sirven a nosotros porque nos hacen dar una visión de cómo están los colombianos frente a la cultura de evolución, y eso se logró sin ninguna inversión de nuestra parte. Entonces yo creo que son insumos que son muy valiosos y que
en muchos de estos proyectos han venido mostrando mayor interés por la gestión de los RA y la economía circular, así que hay que enfocarse mucho en lograr esta participación en estos proyectos. La planeación estratégica, que acá les voy a decir, nosotros acá hablamos mucho de las resoluciones, de las metas que tenemos obligación, pero acá sí la planeación estratégica tiene que estar enfocada no solo en la meta que se tiene que cumplir inmediatamente, sino viendo esa proyección de esa meta a un periodo de corto, mediano y largo plazo, porque eso permite que también uno pueda ir modelando qué decisiones van a ir a aportar al sistema en los años que van avanzando. Los primeros años se presentan unos retos, pero a medida que vamos evolucionando se presentan otros. Y entonces esta planeación estratégica yo creo que también requiere un poquito de planeación a futuro. Y también no solo limitarnos al tema meramente de cumplimiento normativo, sino incluir objetivos de sostenibilidad. Yo creo que estos temas hacen que haya más empresas interesadas en vincularse a los sistemas, que también haya comunidad que de pronto no le interesa el tema de RAE, pero sí le interesa el tema de igualdad de género, que le interesa el tema de pronto de em, impacto social, porque nosotros trabajamos con recicladores, porque promovemos una economía y un empleo verde. Y esos son impactos que uno también tiene que mostrar, porque aunque la norma no me lo está exigiendo, la autoridad ambiental no me lo está vigilando, pues es imposible dejar por fuera todas esas acciones que generan un impacto positivo, como lo decía Alberto, incluso medición de huella de carbono, medición de huella, pues de lo que implique cada una de la gestión de nuestros residuos, pues esto va a implicar que se vuelva un tema mucho más integral y que la visión no sea tan limitada solo a la gestión del residuo per se. Y también lo otro que también lo nombró un poco Alberto, es que las estrategias de comunicación, sensibilización y estos mecanismos de recolección deben estar muy basadas en ciencias del comportamiento. Desde retorno hacia hecho, y creo que es un caso de éxito también, es que el comportamiento del consumidor va a incidir mucho en cómo responden a estos sistemas. Yo puedo poner un contenedor en todas las casas y si la gente no tiene cultura, pues no me los va a llenar, lo va a usar para otra cosa, no va a entender cuál es la diferencia. Entonces hay que entender quién me está entregando, cómo, por qué me lo entrega, qué motivación. Algo que nos mostraba mucho es que a veces la motivación no es el tema ambiental, sino el tema social. Por eso también de pronto mostrar el lado de que cuando recojo esto genera este impacto social, puede ser un tema donde la gente diga, ah, bueno, se lo voy a entregar, pero es que esto va a ser utilizado para, yo qué sé, para, se le va a extender la vida útil y va a servir para un colegio que necesitaba este aparato, o yo qué sé, cuando uno puede mostrar que hay un impacto más allá del meramente ambiental, también tiene un, una incidencia en cómo participa el ciudadano y el usuario de los aparatos. Entonces yo creo que esto no hay que verlo aislado, la comunicación y la sensibilización se vuelve un tema que nos garantiza que la gente participe. Y en retos, acá lo hablo muy desde del tema de Red Verde, para nosotros el tema de la extensión de la vida útil de los RAE que es algo que me parece que es muy loable en el sentido de que no solamente sea reciclar, sino uno realmente garantizar que estos aparatos puedan permanecer más tiempo y que no sean descartados cuando pueden ser utilizados. Pero esto requiere todavía un tema mucho más de preparación como país y como capacidades, porque esto requiere tener conocimiento de cómo se recondicionan muchos aparatos con tecnología inverter, por ejemplo, en lavadoras, en neveras, cómo se consiguen repuestos y cómo se tiene un stock de repuestos, cómo se generan garantías para que la gente también encuentre en los aparatos de segunda mano una confiabilidad y una oportunidad para extender, pues para adquirir aparatos. También cuál es este mercado nicho, porque todavía sigue un tema tabú de que prefiero comprar un aparato nuevo que de pronto uno usado. La capacidad operativa, ay, perdón, se me la capacidad operativa y logística de los gestores, porque como les decía también acá, a medida que hemos recolectado, les pongo un ejemplo, 2024 eran 879 toneladas, el año pasado eran 2000, el 2026 yo debo recolectar 5000 toneladas. ¿Esto qué implica? Que de un año a otro mi capacidad operativa no so- se me, va más allá de solamente duplicarse, por lo cual implica que mis mismos gestores tienen que trabajar mucho más. Y esto ha empezado a darnos cuenta que no podemos trabajar de forma aislada, sino que tenemos que desarrollar capacidades en los gestores, mirar cómo logran empezar a migrar paulatinamente de procesos de desensamble manual
a procesos mecánicos, cómo logramos también que ellos logren valorización en tiempo más útil, cómo los acompañamos para que logremos tener una mayor capacidad operativa, porque particularmente en neveras empieza a ser más difícil porque las neveras ocupan mucho espacio a diferencia de los otros aparatos que recolectamos. Entonces, esto empieza a decir, bueno, no podemos llenar las plantas, sino necesitamos que estos materiales roten. Y esto empieza a generarnos unas demandas también. En nuestro caso, cuando nos va muy bien en algunas de las categorías de los aparatos que manejamos, hay veces nos vemos cortos en la logística. Entonces, también yo creo que acá nos implica generar unas dinámicas pensando en que hay que generar esta capacidad operativa. Y también, por último, el modelo coste efectivo de la gestión de los RAE, que creo que es el reto para todo cualquier sistema, porque a medida que uno recolecta más, pues, y a medida que tiene una meta que aumenta anualmente, pues debe lograr considerar un sistema que no crezca el presupuesto de la misma manera que crece la meta. Y eso es todo un reto para nosotros porque pues evidentemente entre más recolectamos uno diría favorece al gestor, pero todavía seguimos teniendo que pagarle al gestor, tenemos que seguir encontrando mecanismos y logística para llegar a muchas zonas. Y eso también hace que nos pongamos en una necesidad de andar reevaluando nuestro modelo. Esto no es estático, es dinámico, viendo qué nos favorece, qué no, cuál mecanismo sí, cuál no, y casi cada año es volver a empezar para apuntarle al modelo más costo efectivo. Y por eso les decía que el sistema como el software ayuda a tomar decisiones estratégicas de si de pronto mi modelo no son contenedores, no le debo invertir ahí, si mi modelo no es la ruta, pues no es ahí, o al contrario, si sí lo es, fortalecer los esfuerzos ahí, mirar cómo también desarrollo otros para no depender solo de un mecanismo, etcétera. Entonces, acá creo que esto es uno de los retos que tenemos todavía seguimos siendo un modelo en transición de lo voluntario a lo regulado y estamos aprendiendo. Y pues este es el resumen de Red Verde. Espero también no haberme extendido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Muy interesante también la visión desde Red Verde, que agrupa los electrodomésticos. Entonces, ahí hay varios puntos que yo creo que nos van a servir para hacerte algunas preguntas interesantes desde la logística inversa y estar especializados en un tipo de residuo para hacer ese trabajo. También me llamó mucho la atención la parte de la investigación y desarrollo y cómo han ido abordando eso y cómo crees tú que sería esa perspectiva si no estuviera dentro de los puntos asociados a este sistema que tienen ustedes. Eh, y también ver cómo eso se relaciona con invertir, con tener más inversión en investigación y desarrollo. Así que muchas gracias, Olga, por tu presentación. Veo que tenemos, antes de pasar a las preguntas que yo tengo para hacerles, veo que tengo algunas preguntas en el chat, así que también invito a Alberto que nos acompañe aquí para poder ir respondiendo estas preguntas. Eh, Hay Claro una que pregunta sí. que no nos dice para quién es, así que ahí los dejo a ustedes decirme Gracias. quién la podría contestar. Y dice si para el acopio de pilas y RAE, ¿qué autorizaciones sanitarias requieren? ¿Cómo se relacionan y vinculan con su respectiva autoridad sanitaria en este sentido? No sé si Olga o Alberto le gustaría abordar esa pregunta. Ya que de pronto me la adelantó Alberto acá, es el manejo de los plásticos de los RAE, ¿sí? No, dice, para el acopio de pilas y RAE, ¿qué Ah, autorizaciones sanitarias requieren? ¿Cómo se relacionan y vinculan con su respectiva autoridad sanitaria? perdón, bueno, entonces, Alberto, ya te doy la palabra si quieres para que empieces con pilas y yo si quieres profundizo con el tema de RAE. Gracias, Gracias. Olguita. Bueno, nosotros realmente no necesitamos un permiso de ninguna autoridad sanitaria, sino requerimos es un permiso de la autoridad ambiental. La ANLA es quien emite la resolución para que nosotros podamos operar un sistema de recolección. Y básicamente una de las exigencias es que debe estar conformado por empresas productoras. Debemos cumplir con una serie de requisitos que nos indica la resolución 851. Enviamos este tipo de documento y ellos ya se encargan de hacer todo lo que es el estudio y la aprobación del sistema. En cuanto a lo que es sanitario, no tenemos ningún tipo de exigencia.
Pero Alberto, ahí para el acopio, es la pregunta, para el acopio de las pilas Claro, en el caso de ustedes, ¿qué ya, permisos necesitan para poder tener, por ejemplo, tú mostrabas unos contenedores que están sí, dispuestos en gracias. centros comerciales? Entonces, Ya. ahí también uno tendría que pensar si es que ese Mm. residuo se considera o no como peligroso, si es que la resolución sanitaria la tiene que pedir el mismo centro comercial o ya es obligación del sistema de gestión, un poco desde esa perspectiva. Gracias por tu precisión, Romina. No. Para el acopio no se requiere ningún tipo de autorización de ningún tipo de autoridad. La resolución 851 habla acerca de que las pilas no deben tener más de 12 metros cúbicos para requerir una licencia ambiental. En ese caso se considera acopio y el acopio no requiere licenciamiento. Posteriormente, a los 12 metros cúbicos, sí se requiere que sea un gestor autorizado, y esto solamente lo puede ser un gestor autorizado con licencia emitida por la autoridad ambiental competente. En Colombia tenemos corporaciones autónomas regionales que son quienes se encargan de entregar estas licencias a los gestores. Pero por ejemplo, un centro comercial no requieren ningún tipo de permiso para poderlo operar. Sí, importante mencionar que la resolución 851 menciona que deben contar con los documentos necesarios, como por ejemplo una tabla de emergencias, una hoja de seguridad, un plan de contingencias, que en dado caso que se llegue a presentar alguna circunstancia, en el sitio donde tienen el contenedor sepan cómo operar con él. Por eso es tan importante para nosotros que cuando una entidad solicita un contenedor, asistan a la capacitación para que conozcan ese tipo de requisitos. Perfecto. Entonces, si te entendí bien, Alberto, para el caso de usted, tú hablaste de 7.000, lo anoté por aquí, 7.000 Siete mil puntos de contenedores. recolección. Sí, y Así esos es. son de los tipos de contenedores que nos fuiste mostrando en la imagen, Sí, ¿cierto? sí, así Y es. para ese tamaño o ese volumen de lo que hacen esos contenedores, no se requeriría entonces ningún No. permiso ambiental para poder instalarlo. Si superan el tamaño que mencionaste, ahí sí. Sí, así es. Ya, perfecto. Así Muchas es. gracias, Alberto. Olga, no sé si tú quieres profundizar en algo más con respecto a eso, ese punto. Sí, nosotros hay varias cosas importantes. Lo primero es que en la normatividad de nosotros es diferente el acopio que el almacenamiento. El almacenamiento, cuando ya hablamos de grandes volúmenes, sí requiere licencia ambiental y lo hace el gestor normalmente. Ya cuando hablamos de acopio, hay unos permisos para poder acopiar. Perdón, no se requiere licencia ambiental, pero sí requieren cumplir unos requisitos técnicos y unos requisitos legales. Entonces la resolución dice, bueno, ¿qué es un acopio? Puede ser un punto fijo o puede ser es decir, un punto fijo como un contenedor o puede ser un centro de acopio. Entonces son como esas dos variaciones. Para un centro de acopio, en el caso de los RAE, no se requiere permiso, pero sí debe ser, por ejemplo, no exceder 50 metros cuadrados, debe mostrar que no permanece tanto tiempo, más de cierto tiempo los residuos, deben cumplir con condiciones de ventilación, piso, no sé, como estructura física que cumpla con ciertas condiciones técnicas. Y si es un contenedor que es igual como el de Alberto, pues eso también va a requerir un poquito, dependiendo del tipo de RAE. No todos los RAE per se son peligrosos, la mayoría son de manejo diferenciado, pero hay unos que sí. Entonces, por ejemplo, si fuera nuestro caso que no tenemos en nosotros uno que sea peligroso, pero si lo tuviéramos, pues tendríamos que sí cumplir como con ciertas condiciones para el almacenamiento de ese, si fuera residuo peligroso. Lo pongo el ejemplo con bombillas de mercurio, pues debe cumplir con ciertas condiciones. Mientras que si es no sé, pues vuelvo y repongo el de las mercurio, que no se fragmente la bombilla, que se garantice la integridad del aparato, etcétera. Mientras que si es para el de nosotros de electrodomésticos, lo que nos piden es que el material sea compatible con el aparato, que también cuente con ficha de seguridad, que tenga información de los residuos que recibe, etcétera. Una lista de condiciones y nosotros les instalamos también unos extintores pequeños para que automáticamente si llegara a ver algún tipo de conato pueda darse como una respuesta inmediata y también hacemos una capacitación a quienes manejan los contenedores para que sepan cómo actuar en caso
de alguna emergencia y también de cómo entregarlos. También nos exigen que tengan seguridad para que nadie pueda extraer los residuos de nosotros pensando en que no vayan a luego a ser dispuestos de manera incorrecta. Entonces, son como más o menos condiciones técnicas, pero no un permiso legal, siempre y cuando sea acopio, ¿no? No almacenamiento. Perfecto, muchas gracias, Olga. Tengo acá otra pregunta que hace relación con la educación ambiental. ¿Qué aprendizajes tienen sobre qué acciones no han sido tan efectivas para aumentar la tasa de recolección? Es decir, de una educación ambiental que estarían descartando o que no ha sido tan efectivo. Tal vez partimos ahí con Olga y luego con Alberto, porque era para los dos la pregunta. Bueno, yo creo que todavía estamos aprendiendo que no ha sido tan efectivo, pero pues al final no tendría en este instante que no nos ha funcionado tanto, porque a veces no es, en mi caso no lo veo tan fácil conectar en qué lo hemos hecho y dónde qué le apuntó al buen resultado, porque le apuntamos a tantas cosas que de pronto alguien nos vio por redes sociales, nos vio por un programa, nos vio por una capacitación y no sé por cuál medio me entregó el residuo, ¿sí? A veces no es tan fácil conectarlos. Pero lo que sí pienso es que lo que tenemos que lograr son estrategias que nos logren, que muevan no solamente la sensibilización, sino que promuevan la acción. Y ahí creo que ahí es donde está el reto. No sabría decirles exactamente con cuál descartaría. Yo creo que acá todo es válido. Capacitar en colegios, de pronto uno diría, el niño no me va a entregar, pero uno le está apuntando a crear una cultura en un público que más adelante nos va a promover y que incluso en sus familias el niño puede llegar a decir, ven, no lo hagas así. Entonces, yo creo que en los niños, en los jóvenes también están muy abiertos para el tema de educación. Las personas mayores también uno diría, venga, no, pero es que toman decisiones en la casa. Entonces, también la mamá, el papá, de pronto la que dice, venga, ¿qué hacemos con este aparato? Entonces, al final, para cada público siempre va a ser importante la sensibilización y yo no descartaría ninguno. Sí lo diría es que sí hay que entender que hay que segmentarlo y hay que mirar cómo eso se promueve en una acción concreta para que yo pueda conectar la inversión en comunicación y no solo la inversión económica, sino todo lo que uno hace para poder sensibilizar en cómo lo traduzco en la tasa de recolección. Que te doy la palabra, Alberto. Gracias, Olga. Gracias, Olga. Bueno, nosotros desde Pilas con la Mente creo que uno de los aspectos importantes, como lo mencionábamos, es que hay que entender la educación como el mecanismo a través del cual nosotros logramos cambiar el hábito de los consumidores. Esa es una premisa que no podemos cambiar y que definitivamente es primordial para la tarea que nos corresponde a nosotros, que es construir ese futuro ambiental. Eh, Aspectos importantes, eliminar el lenguaje obligatorio. Cuando nosotros le decimos a la comunidad que la normatividad te obliga a hacer la devolución de residuos, aquí en Colombia pasa, no sé si en Chile también ocurre, pero si tú le dices que es obligatorio, hay apatía. Entonces, automáticamente como que hacemos todo lo contrario a lo que dice la normatividad. Nosotros aprendimos bastante de que no era lo mejor mencionar desde ningún punto de vista de que la norma te obliga a hacerlo, sino cómo buscábamos a través de los mecanismos de educación ese cambio de hábito. Ese fue un aspecto muy importante, solo lo entendimos hace cerca como de unos 5 años cuando comenzamos con lo que llamamos nuestra escuela ambiental. El segundo aspecto importante es que a cada comunidad hay que hablarle en su propio lenguaje. No, por eso fue que nosotros hicimos como una clasificación tan grande de lo que llamamos la red pilosa, porque vimos que habían diferentes sectores. Eh, Esto es como hablando un poquitico como historia patria para nosotros, pero cuando comenzábamos a ver que solamente estábamos dirigiéndonos a los estudiantes de colegios, de las universidades, pero veíamos que había muchos más actores a los que no nos estábamos dirigiendo. Y comenzamos a mirar lo que llamábamos el tejido social de la sociedad. Y cuando miramos el tejido social, comenzamos a ver una clasificación diferente para nosotros a la que puede tener cualquier otro sector. Y comenzamos a mirar cada uno dentro de su clasificación, aquellos que tienen que ver con cambio de hábitos, aquellos que son generadores compartidos y aquellos que son colaboradores. Cómo le hablábamos a cada uno de ellos y eso hizo parte como de ese modelo de educación que debíamos generar. Aprendimos de una de las grandes experiencias que yo creo que fueron fundamentales al comienzo de la corporación o del sistema, y era que a cambio de pilas se daba algo.
Entonces en su momento se daban computadores, por ejemplo, entonces todo, la comunidad se quedó acostumbrada a que a cambio de un residuo, a mí me van a dar algo, yo puedo esperar un computador por el cambio, para cambio de pilas. Esto es muy oneroso primero. Segundo, lo llamamos canibalizar el residuo, porque si tú lo haces hoy, mañana va a llegar otro Mm, que te va a decir, hay alguien que me va a dar más por este residuo porque es que tiene valor, cuando sabemos que no es así. Entonces, lo claro, que entendimos es que en vez de dar un intercambio económico o físico, era importante que éramos un reconocimiento como creamos nosotros en su momento, lo que llamamos el sello ambiental piloso, que puede que para otros sectores sea muy diferente y es válido, por supuesto. Cada uno perfecto. es importante que lo construya de acuerdo a su nivel. Entonces, sí hay que dar Ujú, algo, pero que sea más simbólico que económico. ¿Sí? perfecto. Y que permita una recordación de largo tiempo. ¿Sí? Y estoy seguro que a Perfecto. quienes les hemos entregado a nosotros su diploma y su medalla no la olvidan con facilidad. En algún momento la van a Mm, encontrar en su escritorio o en su cartelera. Nos ocurre con el Centro Comercial Plaza de las Américas en Bogotá. Es un centro comercial que nos entrega 3,7 toneladas anuales de pilas. Me atrevo a decir que es el centro perfecto. comercial que más pilas recoge a nivel del mundo. Y tú miras en la vitrina de ellos, están los diplomas de pilas con la mente y todos los niños buscan tener su diploma. Entonces, mira cómo son elementos importantes dentro de todo ese proceso de educación y que se multiplica hacia la comunidad. Perfecto, muchas gracias Alberto y Olga. Hay otra pregunta que es para Alberto, precisamente, no sé si acá tendrás esa información a la mano, pero te la voy a hacer igual, Alberto. Dice Daniela, quisiera saber cuántas plantas de reciclaje hay, dónde se encuentran y cuánto reciclan y tratan anualmente. Muy Eh, buena eh, pregunta. Nosotros tenemos, a través de todo lo que es precisamente en los procesos de investigación y desarrollo, al igual que como Chile, nosotros comenzamos desde ceros. Y lo que ha pasado con Red Verde. Comenzamos con ceros porque no teníamos gestores que se encargaran de este tipo de operación. Entonces, no, en Pilas con el Ambiente ha invertido, yo calculo, cerca de unos 2.000 millones de pesos, es algo más de cerca como de 500.000 dólares, en fomentar precisamente esta parte de creación de plantas de gestores. Hoy día tenemos dos plantas, una en Jumbo y otra en Bogotá, para las pilas primarias, aquellas que tienen un solo ciclo de vida, que tú la colocas dentro de, por ejemplo, el control de un televisor o de un equipo y que comienza a gastarse su energía y que termina su vida útil y ya no sirve para recargarse. Entonces, tenemos dos gestores, uno en Bogotá y otro en Jumbo. Más o menos ellos tienen una capacidad para generar una trituración de 30 toneladas de pilas en cosa de una semana cada uno de ellos. Son unos equipos muy interesantes. Y de baterías secundarias estas tenemos que dividirlas entre las que son de pequeño uso y de gran movilidad. Entonces, de pequeño uso tenemos, digámoslo así, como la de los computadores o los celulares. Tenemos una planta en Jumbo y hay otra planta en Guarne, en Antioquia. También ellos tienen más o menos una capacidad, sí, el proceso es más lento, tiene una capacidad de cerca de 500 kilos a la semana, por lo que requiere de unos procesos químico-físicos completamente diferentes a los anteriores que son de trituración. Y de movilidad eléctrica ya contamos en Colombia con dos plantas, una que está precisamente en Jumbo, en donde se hace la recuperación de todos los elementos que tiene una batería de movilidad eléctrica, y otra que en este momento estamos avanzando, que está en Medellín, en donde lo que se busca es que los módulos que hay dentro de una batería de un vehículo eléctrico se haga el diagnóstico de cada uno de ellos. Aquellos que están por debajo del 80% de su rendimiento se reciclan, es decir, que se recuperan sus componentes, y los que superan este nivel se llevan a una segunda vida útil a través de conformación de baterías para bancos de energía, energía fotovoltaica. Entonces así tenemos también una economía circular de una manera completamente diferente dentro de este tipo de baterías. Gracias, Alberto. Muchas gracias por tan relevante información. Nos queda una pregunta del chat.
que tiene que ver con reciclaje de RAE. Dice, ¿qué problema han tenido con los plásticos? Hay muchos que tienen retardadores y podría complejizar su reincorporación en la cadena de reciclaje. Tal vez esta pregunta se la voy a dejar a Olga. Bueno, nosotros ya desde hace varios años se identificaron pues que los plásticos pueden tener retardantes de llama y que algunos pueden ser bromados y que aparte algunos de esos bromados pueden exceder el límite permisible, digamos, para la sustancia que pueden tener estos plásticos. Entonces, al principio era de pronto un poco más complejo, había más desconocimiento, pero como ya llevan muchos más años los gestores trabajando con este tipo de aparatos y de la mano con otros sistemas de recolección, se ha creado toda una metodología, incluso con un proyecto de cooperación internacional bajo el PNUD, que era identificar cuáles eran los residuos que normalmente traían plásticos con retardante de llama que excedían la cantidad de bromo permisible. Entonces hicieron todo un muestreo desde planchas, computadores, no sé, bombillos, muchos aparatos por marcas, modelos, colores, de tal manera que empezaron a mirar con rayos infra, con esta metodología para que sea infrarrojo que uno mira cuál es la cantidad y los que posiblemente excedían ya los mandaron a muestras en laboratorios fuera del país para determinar la cantidad de bromo y así pudieron hacer como una especie de listado de aparatos que los determinamos aparatos, el listado rojo de aparatos. Ya se sabe para los gestores qué aparatos normalmente traen estos retardantes de llama bromados y ellos tienen eso en sus plantas de reciclaje para que cuando lleguen, pongo un ejemplo, las planchas blancas, los bombillos blancos, las CPUs negras, entonces ya cuando llegan saben que son posiblemente los que tienen estos materiales y empiezan ya como a separarlos para que realmente lo que se pueda valorizar sea más. También acá se ha hecho un esfuerzo muy grande porque al principio casi todo el plástico se revolvía, se gestionaba sin mucha clasificación, el que lo compraba bien, se hacían escobas o estivas plásticas, pero ya se ha empezado a mirar, vénganos, entre mejor se haga el trabajo, pues más valorizable es el material. Entonces empezaron a clasificar este tema de residuos peligrosos, pues de plásticos con retardantes de llama, para separarlos y asegurar no solamente que se excluyeran, sino y se les diera la gestión adecuada, sino que también se clasificaran por tipo de polímero. Entonces ya acá clasifican por PC, por ABS, por HIPS, por tipo de polímero y así les pueden dar el aprovechamiento correspondiente porque así es mucho más fácil que se garantice que se puedan incluir en el ciclo de vida, en un ciclo de productivo adicional y que sea mucho más rentable. Entonces pongo el ejemplo de Ecocómputo, que es otro sistema que pues, se enfoca en computadores. Ellos ya han logrado hacer materas, aplicaciones como para canecas, incluso para otro tipo de instrumentos o de aparatos de hogar para, ya tienen toda una conexión, un encadenamiento a través de ese reciclaje. Nosotros también lo hemos hecho a través de empezar a mirar cómo logramos que el plástico de neveras sea reincorporado nuevamente en las neveras que se fabrican, porque en Colombia fabricamos neveras, es de los pocos aparatos que se fabrican a nivel nacional, entonces estamos mirando cómo estas empresas empiezan a mirar cómo aprovechan este plástico recuperado, pero siempre hay que garantizar que no venga contaminado para valorizarlo. Muchísimas gracias, Olga. Bueno, con eso ya y en función del tiempo vamos a finalizar este webinar y quisiera agradecerle a todos y todas las personas que nos han estado acompañando, a Olga, Alberto, muchas gracias por sus presentaciones, muy interesante toda la información que nos han podido entregar. Tenemos mucho que aprender de los caminos que han recorrido ustedes, así que por mi parte seguramente vamos a seguir en contacto. Sí, antes me gustaría darle el paso a Dana, que tiene algo que mencionarles a los asistentes del webinar para poder finalizar. Adelante, Dana. Hola a todos nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, Alberto, Olga, Romina. Quiero comentarles que las presentaciones a los asistentes las vamos a hacer llegar dentro de los próximos días y que toda la grabación de estas presentaciones también va a estar disponible en el YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago para que puedan revisar si es que se perdieron en algún momento o quieren eh, revisar alguna de las respuestas. Entonces, también quiero dejarlos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a compartir.
Acá tenemos el LinkedIn de TRAE y el Instagram donde vamos a estar entregando la información de cuando se suba todo este webinar a YouTube. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Espero que tengan un muy buen día. Muchas Gracias, gracias, Dana. Dana, Romina, Olguita. Muchas gracias a todos. Hasta Muchas pronto. gracias a todos, un gusto. Igualmente, que estén muy Gracias. bien. Chao. Adiós.